aquí en Mar del Plata. La verdad que es imposible no recordar rápidamente el lema, por lo menos desde la perspectiva laboral y sobre todo en ese contexto. Porque es una cumbre que hay que ponerla fundamentalmente en contexto. El lema de la cumbre fue crear empleo para erradicar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. En las anteriores cumbres, que también habían tenido algún lema o alguna consigna, todas ellas giraban alrededor de lo económico, de lo financiero. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad. Es Néstor Kirchner que como país anfitrión, como presidente del país anfitrión, elige, rompiendo esa tradición, esa inercia, elige este tema, donde pone arriba de la mesa la idea del trabajo como un factor de combate a la pobreza, es decir, la inclusión social a partir del trabajo y para fortalecer la gobernabilidad democrática. Esta concepción es central, es la idea de que nuestras sociedades solamente son sustentables políticamente en democracia si son inclusivas, si son con la gente adentro, esto es, si se genera trabajo. ¿Qué planteaban? Planteaban apertura indiscriminada del comercio. Todos sabemos que la apertura indiscriminada del comercio va en detrimento del trabajo. Reducción del Estado mínimo a intervenciones solamente asistencialistas para atender los núcleos de pobreza, cuando todos sabemos y planteábamos que no puede haber mejor distribución del ingreso si no hay una intervención del Estado. Un planteo permanente de dejar todo librado a la suerte del mercado. Y todos sabemos que si queda todo librado a la suerte del mercado, lo único que pasa es se concentra cada vez más la riqueza y aumenta la pobreza. Entonces, era este el punto donde nosotros queríamos introducir la cuestión del trabajo. Porque en la línea que venían los documentos, a lo único que iban a conducir esas políticas es a lo que efectivamente nos acababa de pasar en la Argentina. La Argentina venía de haber explotado, ¿no? Como alguna vez dijo Néstor, nosotros somos también hijos del 19 y el 20 de diciembre del 2001. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría. Ese hito del no al ALCA significó un punto de partida, ¿no? Todo sentido. En términos de concepción y de posicionamiento político, sin lugar a duda. Eje en el trabajo, eje en la inclusión, eje en la defensa del desarrollo independiente de Estados Unidos por parte de los países de la región. Que aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Ese no al ALCA potenció entonces también el vínculo entre los distintos presidentes. Cuando fue la elección de Dilma, acá en la Argentina poníamos velitas para que ganara Dilma, porque sabíamos que si Dilma no ganaba, eso complicaba la política de la región. Bueno, y sin ir más lejos, en la Argentina se lloró la muerte de un presidente extranjero. Esto da cuenta de una realidad donde todos sabemos que la suerte de uno está vinculada con la suerte del otro. Y esto nace en esa cumbre. Agustín, ¿cómo te repercute esto que dice Tomás? Digo, pensándolo hoy, viendo esto que pasó hace 10 años y en nuestra actualidad. Trasladándolos de gran actualidad, porque vos fíjate que cuando habla Tomás y explica las cuestiones que tuvieron que ver en ese momento, pone énfasis en los lineamientos básicos, ¿no?, que tenían que ver con el ALCA. Entre ellos, la apertura irrestricta de los mercados, con todo el daño que eso generaría, el hecho de liberar a las fuerzas del mercado, con lo que eso implicaría en términos de que el fuerte, el grande, en este caso, en el caso del ALCA en Estados Unidos, es el que gana en detrimento del resto, y también ciertas cuestiones que apuntaban a un rol del Estado reducido a su mínima expresión. Si vos te pones a
pensar hoy frente al escenario dicotómico que se plantea en Argentina en términos políticos y de cara al balotaje en materia económica, es muy parecido lo que estamos hablando, ¿no? Digo, las propuestas de cierto sector de la oposición hoy tienen que ver con esos ejes, con un Estado reducido a su mínima expresión, con la apertura irrestricta de los mercados, con las políticas de ajuste, digamos, con el tipo de cambio o el resto de los precios liberados a la lógica del mercado. Y ahí lo que explicaba muy bien Tomás, aparte de su experiencia como ministro de Trabajo, es cuáles terminan siendo los más afectados de este tipo de políticas, siempre los más perjudicados, los sectores más vulnerables. Y cómo cuando uno pone el eje en lo que a él más le concierne, que es el empleo, el trabajo, la generación de trabajo, es tan importante el rol del Estado en este sentido y trabajar de manera coordinada, que es un poco lo que apuntaba el no al ALCA y todo lo que vino después en materia de integración comercial.